Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a desgranar un momento que ha dejado a muchos, y me incluyo, con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y esa reacción tan impactante ante el anillo sorpresa que le regaló Gulden Yaman. Sí, así como lo oyen. Un anillo que no solo brilló por su diseño, sino por la sorpresa y la emoción que desató, un momento que capturó la atención de miles y nos hizo detenernos a reflexionar sobre la belleza de los gestos inesperados y la profundidad de las conexiones humanas, incluso en el brillo del mundo del espectáculo. Si ustedes son fanáticos de Demet, de las historias que conmueven, o simplemente les encanta ser testigos de esos instantes mágicos en la vida de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades y se unan a esta comunidad que tanto quiero, donde exploramos las historias que nos inspiran y nos conectan. Imaginen la escena. Estamos en un evento, probablemente uno de esos donde las cámaras no paran de disparar, donde el glamour y las sonrisas son la norma, un torbellino de actividad social donde cada movimiento es observado. Y de repente, en medio de todo ese bullicio, una figura se acerca, una figura que sabemos que es importante, alguien que tiene una relación especial con nuestra querida Demet. Hablamos de Gulden Yaman, una persona que, aunque quizás no sea tan mediática como Demet, tiene un vínculo que claramente va más allá de lo superficial, una conexión que se siente genuina y profunda. Y entonces ocurre. No es solo un regalo, es el asterisco regalo. Un objeto que al ser mostrado parece detener el tiempo, silenciando el ruido de fondo y enfocando toda la atención en ese instante efímero y cargado de significado. Y la reacción de Demet Özdemir, ahí es donde reside toda la magia y el misterio de este momento. Hemos visto muchas veces a Demet en pantalla, la hemos visto interpretar personajes llenos de emociones, desde la dulzura de una joven enamorada hasta la pasión más arrolladora de una mujer decidida. Sus ojos, sus gestos, su voz, todo contribuye a crear un tapiz de sentimientos que nos cautiva. Pero verla reaccionar en la vida real, ante algo tan personal y significativo, es algo completamente diferente. Es ver la autenticidad despojada de cualquier guión, la emoción pura fluyendo sin filtros. Y lo que describen las crónicas, lo que se ve en esos breves fragmentos de vídeo que han circulado, es una expresión que va más allá de la simple sorpresa. Es asombro puro, una especie de incredulidad que se mezcla con una alegría desbordante, un cóctel de emociones que se dibuja en su rostro. Los ojos se abren ampliándose hasta reflejar la magnitud del momento, las manos quizás se llevan instintivamente a la boca, un gesto universal de shock y maravilla, y hay un instante en el que parece que el mundo entero se detiene para ella, un instante de introspección donde solo existen ella, el anillo y la persona que se lo entregó. Es esa clase de momento en el que las palabras se quedan cortas, en el que la emoción habla por sí sola, en un lenguaje que trasciende cualquier barrera idiomática o cultural. Ahora, ¿qué sabemos de Gulden Yaman y por qué este anillo es tan significativo? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los detalles comienzan a tejer un relato más profundo. Gulden Yaman no es una desconocida en el círculo de Demet Özdemir. Si bien no es una colega de actuación directa en todos los proyectos, sí que forma parte de ese círculo cercano, de esas personas que la apoyan incondicionalmente y que la quieren de verdad, esa red de seguridad emocional que todos necesitamos. Y cuando alguien tan cercano, alguien con quien compartes momentos, risas y quizás hasta confidencias, te hace un regalo de este calibre, tiene un peso emocional enorme. No es un simple objeto de deseo, una frivolidad pasajera. Es un símbolo. Un símbolo de aprecio, de cariño, de un vínculo que se fortalece con el tiempo y las experiencias compartidas, un recordatorio tangible de que hay personas en tu vida que te valoran y te aprecian profundamente. Y el anillo en sí, el anillo. Las imágenes que hemos podido ver, aunque a veces un poco borrosas o tomadas a distancia, nos dan pistas, nos invitan a imaginar. No parece un anillo cualquiera. Se habla de un diseño elegante, quizás con alguna piedra preciosa que captura la luz y la mirada, un destello que se convierte en el epicentro de la escena. Pero más allá de su valor material, que sin duda puede ser considerable, lo que realmente importa es el significado que tiene, la intención detrás del gesto. ¿Fue un regalo por una ocasión especial? ¿Un aniversario, un cumpleaños importante o simplemente
N gesto de amor y gratitud sin motivo aparente, porque sí, que a veces es el más poderoso de todos. Esa incertidumbre es lo que añade esa chispa de intriga a todo el asunto. Porque seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, cada detalle, cada gesto, se analiza y se discute con un escrutinio casi forense. Y un anillo así, de alguien tan cercano, es material para especular, para teorizar, y sobre todo, para admirar la profundidad de esas conexiones. La reacción de Demet, ese quedarse sin palabras, es precisamente lo que la hace tan humana y tan cercana a nosotros. Porque todos hemos vivido momentos así, ¿verdad? Momentos en los que un detalle inesperado, un gesto de amor, una palabra de aliento en el momento justo, nos deja paralizados por la emoción, incapaces de articular una respuesta coherente. Son esos instantes que se quedan grabados en la memoria para siempre, que nos hacen sentir amados y valorados, que refuerzan nuestra sensación de pertenencia y de que realmente importamos. Y ver a alguien como Demet Özdemir, una figura pública a la que admiramos por su talento y su carisma, experimentar una emoción tan genuina, tan pura, nos conecta aún más con ella. Nos recuerda que al final del día, detrás de los flashes y los guiones, detrás de las alfombras rojas y las portadas de revista, hay una persona con sentimientos profundos, con una capacidad para conmoverse hasta lo más hondo, al igual que cualquiera de nosotros. Analicemos un poco más esa reacción. Cuando alguien se queda sin palabras, no es que de repente haya perdido la capacidad de hablar. Es que la emoción es tan abrumadora, tan intensa, que las palabras parecen insuficientes, incluso innecesarias. Es un lenguaje corporal que grita, esto es demasiado para asimilar, pero es maravilloso. Los gestos, las expresiones faciales, la postura, todo comunica un torbellino de sentimientos. Y en el caso de Demet, se percibe una mezcla de sorpresa, gratitud y una profunda felicidad. Quizás también hubo un toque de sorpresa ante la audacia del gesto, la magnitud del detalle, esa sensación de esto es más de lo que imaginaba. Es como si su mente estuviera procesando a toda velocidad, intentando encajar esa nueva realidad emocional, y dijera internamente, «Wow, no esperaba esto, y es absolutamente increíble». Y es aquí donde entra en juego el poder de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces se tiende a pensar en la fama como un aislante. A menudo pensamos en las celebridades como seres inalcanzables, envueltos en un mundo de lujos y eventos, un poco desconectados de la realidad. Pero historias como esta nos recuerdan que los vínculos personales, la amistad y el amor son universales, son la base de nuestra experiencia humana, sin importar el estatus social o la fama. Gulden Yaman, al darle ese anillo a Demet, no solo le dio una joya material, le dio un recuerdo imborrable, un testimonio tangible de su afecto, una pieza de historia personal que Demet guardará para siempre. Y la forma en que Demet lo recibió, ese quedarse sin palabras, esa manifestación visible de su emoción, demuestra el valor inmenso que le otorga a ese gesto y a la persona que se lo hizo. Es una validación de su conexión, una forma silenciosa pero poderosa de decir, esto significa el mundo para mí, y te lo agradezco profundamente. Podríamos especular sin fin sobre el tipo de anillo, su posible precio, su diseño específico con todo detalle, pero sinceramente, eso es secundario. Lo verdaderamente impactante, lo que resuena y perdura, es la emoción cruda y pura que se transmitió. Es la autenticidad de ese instante, desprovista de pretensiones o artificios. Y creo que eso es lo que más nos atrae de estas historias. Nos permite vislumbrar una faceta más íntima de estas personalidades que seguimos con tanto interés, nos las humaniza. Nos muestra que a pesar de la fama y los escenarios deslumbrantes, los gestos de cariño genuino siguen teniendo el poder de conmovernos profundamente, de tocarnos el alma, recordándonos nuestra propia humanidad y la importancia de las conexiones afectivas en nuestras vidas. Pensemos también en el contexto en el que ocurren estos momentos. A veces en el mundo del entretenimiento, los regalos pueden ser parte de acuerdos, de promociones, o simplemente gestos protocolarios. Pero un anillo así, de una persona tan cercana y con una reacción tan espontánea y desbordante, se siente diferente. Huele a autenticidad, a un cariño real y tangible, a un afecto que no necesita ser publicitado ni justificado. Es la clase de detalle que hace que los fans se encariñen aún más con sus ídolos, porque ven en ellos a personas con emociones reales, capaces de sentir y de apreciar los gestos de amor en su forma más pura. Además, es interesante cómo estas pequeñas anécdotas, estos momentos capturados en el tiempo, tienen el poder de volverse virales y generar tantas conversaciones.
La gente se detiene a observar, a imaginar, a sentir. A proyectar sus propias experiencias y emociones en la escena. Y en este caso particular, la reacción de The Method Demir ante el anillo sorpresa de Gul'dan Yaman se convirtió en un tema de conversación en redes sociales, en blogs, en foros de fans, y ahora, aquí con nosotros, en nuestro espacio de reflexión y análisis. Y no es para menos. Es un recordatorio de la belleza de las sorpresas bien intencionadas, de la fuerza del amor que se manifiesta en pequeños grandes gestos, y del poder de los detalles que vienen del corazón para dejar una huella imborrable. Lo que me gusta de este tipo de vídeos y de las historias que exploramos es que podemos ir más allá de la noticia superficial, del titular llamativo. Podemos reflexionar sobre el significado profundo de las relaciones humanas, la importancia vital de los detalles en la construcción y el mantenimiento de esos vínculos, y la forma universal en que las emociones se manifiestan, a menudo de maneras más elocuentes sin palabras. The Method Demir, al quedarse sin palabras, nos está contando una historia increíblemente poderosa sin pronunciar una sola frase. Nos está diciendo cuánto valora a Gul'dan Yaman, cuánto le ha impactado y conmovido ese gesto, y cuánto significa para ella sentirse tan querida y apreciada en un mundo que a veces puede parecer impersonal. Es un lenguaje universal que todos entendemos, un eco de nuestras propias necesidades de amor y reconocimiento. Y si se preguntan si habrá más detalles, si se desvelará el misterio completo detrás del anillo, bueno, en este mundo tan conectado, donde la información fluye a gran velocidad y las cámaras están siempre atentas, nunca se sabe. Lo que sí sabemos con certeza es que este momento ha quedado registrado en la memoria colectiva, ha generado admiración y ha reforzado la imagen de The Method Demir como una persona sensible, agradecida y capaz de emocionarse profundamente. Y de Gul'dan Yaman, como una amiga o ser querido que sabe cómo hacer sentir especial a las personas importantes en su vida, demostrando que los mejores regalos no son necesariamente los más caros, sino los que llevan consigo una carga emocional significativa. En resumen, hemos sido testigos la asombrosa reacción de The Method Demir ante un anillo sorpresa, un regalo de Gul'dan Yaman que la dejó literalmente sin palabras, sumergida en un torbellino de emociones positivas. Hemos hablado de la importancia de estos gestos en el mundo real y en el de las celebridades, de cómo el valor de un regalo no reside solo en su precio o su exquisitez material, sino en el significado, la intención y el cariño que lo acompañan. Y hemos reflexionado sobre la autenticidad de las emociones, cómo un simple objeto puede convertirse en un poderoso símbolo de conexión y aprecio, y cómo la ausencia de palabras puede ser a veces la expresión más elocuente del alma. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por este momento tan especial, por compartir este espacio de reflexión y conexión conmigo. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí, que les haya inspirado a valorar aún más los gestos de cariño en sus propias vidas y a celebrar las conexiones genuinas que nos enriquecen. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que significa este gesto en particular? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde un regalo les haya dejado sin palabras, conmovidos hasta lo más profundo? Déjenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias, sus reflexiones y sus perspectivas, porque enriquecen nuestro diálogo y nuestra comprensión mutua. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos que puedan estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.